El cerebro es una fortaleza. Está encerrado en hueso, flotando en líquido que lo amortigua y envuelto en capas protectoras. Totalmente. Es, sin duda, el órgano mejor resguardado del cuerpo. Pero toda fortaleza tiene un punto débil. Siempre. Y cuando un invasor, un microbio, logra cruzar esas defensas, se desata una crisis donde cada segundo es crucial. Y esa es precisamente la misión que nos hemos propuesto hoy. A ver, Vamos a sumergirnos en el mundo de las infecciones del sistema nervioso central, usando como mapa uno de los textos más importantes de la medicina, Los Principios de Medicina Interna de Harrison. una guía de lujo. Exacto. Queremos entender las diferencias clave entre tres condiciones que a menudo se confunden y que representan una verdadera carrera contra el tiempo: la encefalitis, la meningitis y los abscesos cerebrales. Me gusta ese enfoque como una especie de investigación forense. Sí, o así. Vamos a desglosar qué es cada una, cuáles son las pistas que dejan en el cuerpo y cómo los médicos actúan como detectives para resolver el caso antes de que sea demasiado tarde. Justo. Empecemos por el corazón de la fortaleza, el cerebro mismo. ¿Qué pasa cuando la infección llega al tejido cerebral? Hablemos de la encefalitis. Claro. La encefalitis es, por definición, la inflamación del parénquima cerebral. O sea, del tejido funcional del cerebro. Exacto. No las cubiertas, el cerebro en sí. Generalmente el culpable es un virus, aunque a veces el propio sistema inmune se confunde y ataca al cerebro. ¿Ok? Y aquí la clave, lo que la distingue de otras cosas, es que hay una disfunción cerebral evidente y a menudo dramática. O sea que no hablamos de un simple dolor de cabeza, por más intenso que sea. Para nada. Estamos hablando de que la persona deja de ser ella misma. ¿Qué tipo de cambios se ven? ¿Es algo sutil o es como en las películas? Puede empezar de forma sutil, pero rápidamente se vuelve obvio que algo va muy mal. Ajá. La persona puede estar confundida, letárgica, como si no pudiera despertar del todo. O puede irse al otro extremo: agitación, alucinaciones, cambios de personalidad. Wow. Y algo muy común son las crisis epilépticas. El cerebro literalmente está haciendo cortocircuito. Es la señal de que el procesador central del cuerpo no está funcionando bien. Exactamente. ¿Y los sospechosos de causar esto? Son muchos. La lista es larguísima. En adultos, los culpables más comunes suelen ser los de la familia de los herpes virus, Como el del herpes simple. como el del herpes simple, el HSV, o el de la varicela zoster. Pero cuando vemos brotes epidémicos, solemos pensar en arbovirus, Que son los que transmiten los mosquitos. esos mismos, como el famoso virus del Nilo Occidental. Espera un momento. Con la tecnología que tenemos hoy, que podemos secuenciar genes y hacer pruebas súper específicas, uno asumiría que encontrar al culpable es relativamente sencillo, ¿no? Sorprendentemente, no. Y este es uno de los grandes misterios que el texto de Harrison deja sobre la mesa. ¿A qué te refieres? A pesar de tener un arsenal diagnóstico impresionante, en la mayoría de los casos de encefalitis viral aguda, la causa específica nunca se identifica. ¿Qué? El cerebro inflamado de un paciente sigue siendo una caja negra. ¿Me estás diciendo que la mayor parte del tiempo los médicos no saben qué virus específico está atacando el cerebro de su paciente? ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que el culpable es increíblemente esquivo. A veces el virus ya no está activo en el líquido cefalorraquídeo cuando se hace la prueba, o ¿O es muy raro? es un virus tan raro que no tenemos un test para él. Esto obliga a los médicos a actuar basándose en la sospecha, en la probabilidad. Tratan a ciegas. Tratan a ciegas al enemigo más peligroso mientras esperan que alguna prueba dé positivo. Eso es impactante, güey, y aterrador. Entonces, ¿cómo empieza esa investigación? ¿Cuál es el primer paso para un médico que se enfrenta a un caso así? El primer paso es obtener una muestra del escenario del crimen. El líquido cefalorraquídeo. Exacto, el fluido que rodea el cerebro y la médula espinal. Se obtiene mediante una punción lumbar, y al analizarlo, se busca la primera pista: un aumento de glóbulos blancos, Los soldados del sistema inmune. los soldados. Pero no solo importa cuántos soldados hay, sino de qué tipo. Ah, claro. En una infección viral como la encefalitis, el cuerpo suele enviar a los linfocitos, que son como las fuerzas especiales, los especialistas en virus. Ok. Encontrar el líquido lleno de linfocitos es la primera gran pista de que el enemigo es viral. Y más allá de contar células, ¿hay alguna herramienta más definitiva? Sí, y ha cambiado la historia de esta enfermedad.
Es la prueba de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Que es como una fotocopiadora genética. Muy buena analogía. Toma una muestra diminuta del ADN o ARN del virus en el líquido y lo amplifica millones de veces hasta que es detectable. ¿Y es confiable? Para el virus del herpes simple, el texto de Harrison dice que la PCR tiene una sensibilidad y especificidad altísimas, cercanas al 99%. Es nuestra mejor herramienta para obtener una identificación positiva. Increíble. Y supongo que también se usan imágenes como para tener una foto del cerebro afectado. Fundamental. La resonancia magnética es clave. ¿Qué se ve ahí? En la encefalitis por herpes simple, por ejemplo, el virus tiene una predilección por ciertas áreas del cerebro, sobre todo en los lóbulos temporales. Ajá. En la resonancia se ven esas zonas inflamadas como si brillaran. Es una firma visual que junto a los síntomas puede gritar herpes. Entonces, con la encefalitis, el problema está en el procesador central. Ujú. Pero a veces el problema no es el cerebro mismo, sino el sistema de seguridad que lo rodea. Exacto. Y eso los lleva a la meningitis, una palabra que muchos hemos oído, pero que a menudo se confunde con la primera. Es una confusión súper común. En la meningitis, la inflamación no está en el tejido cerebral, sino en las meninges. Las membranas que lo envuelven. Esas 3 membranas que lo envuelven como un caparazón protector. Y el cuadro clínico, las pistas, son distintas. ¿Cómo cuáles? La presentación clásica de la meningitis bacteriana es la famosa triada. Fiebre alta, un dolor de cabeza que el paciente describe como el peor de su vida y, lo más característico, rigidez de nuca. Y los médicos tienen trucos casi de detective para confirmar esa rigidez, ¿verdad? He oído hablar de los signos de Kernig y Bruchinsky. Sí, suenan complejos, pero la idea es simple. Son maniobras para ver si las meninges están tan irritadas que cualquier estiramiento del sistema nervioso provoca una reacción. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, si el médico flexiona el cuello del paciente hacia adelante y las rodillas de éste se doblan involuntariamente, eso es un reflejo de defensa. Wow. Es como si el cuerpo entero gritara que las meninges están inflamadas y no quieren que las estiren. Es algo que no se puede fingir. Y aquí, en la meningitis, la distinción más crucial es si el culpable es una bacteria o un virus, ¿cierto? Cierto, porque las consecuencias son radicalmente diferentes. ¿Tan así? Es la decisión más importante y urgente que hay que tomar. La meningitis viral suele ser seria, pero a menudo se autolimita. La meningitis bacteriana, en cambio, Esa es la peligrosa. esa es una emergencia médica absoluta que puede matar en cuestión de horas. Los principales sospechosos bacterianos son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Volvemos al laboratorio forense, el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo delata si el invasor es una bacteria? Aquí la huella dactilar es completamente diferente a la de la encefalitis o la meningitis viral. Ok. También hay un aumento de glóbulos blancos, pero la clave está en el tipo de soldado que el cuerpo envía. Entiendo. Si en las virales manda a los especialistas los linfocitos, en una bacteriana es una guerra total. Manda a los neutrófilos, la infantería de choque del sistema inmune. O sea, una respuesta mucho más masiva. Mucho más. Ver el líquido lleno de neutrófilos es como llegar a una escena y encontrar al equipo SWAT. Sabes que el enemigo es grande y peligroso. ¿Alguna otra pista en el líquido? 2 más, y son cruciales. La glucosa, el azúcar, estará muy baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las bacterias se la están comiendo. La usan como combustible para multiplicarse a una velocidad de vértigo. Claro. Y las proteínas estarán por las nubes, producto de toda la inflamación y la destrucción celular. Entonces, esa combinación de muchos neutrófilos, poca glucosa y muchas proteínas, Es una sirena de alarma que pone en marcha todo un protocolo de emergencia en el hospital. y en el caso de la Neisseria meningitidis, el meningococo, a veces el cuerpo da una pista externa muy visible, Sí, una muy temida, la aparición de una erupción cutánea con petequias. que son esos puntitos rojos. Son pequeños puntos rojos o morados que no desaparecen al presionarlos. Son señal de que la infección se está diseminando por la sangre y está causando hemorragias en la piel. Es un signo de extrema gravedad. Uf. Hemos visto la inflamación generalizada del cerebro y de sus cubiertas, Ujú. pero a veces la infección no es una guerra abierta, sino más bien un asedio localizado, como si el enemigo creara una base de operaciones dentro del cráneo. Hablemos de los abscesos. Exacto. Un absceso cerebral es básicamente una colección de pus encapsulada dentro del tejido cerebral. Una bolsa de pus. Una bolsa de pus.
Y algo similar es el empiema subdural, que es pus acumulado en el espacio entre las meninges. Son como bombas de tiempo infecciosas dentro de la cabeza. ¿Y cómo llega esa bolsa de pus a formarse ahí dentro? ¿Aparece de la nada? Casi nunca. Por lo general son el resultado de la propagación de una infección desde un sitio cercano. Como una sinusitis. Una sinusitis crónica, una otitis media, una mastoiditis, que es la infección del hueso detrás de la oreja, o incluso una infección dental grave. Una infección de muela. Una infección de muela grave puede por contigüidad abrirse paso hacia el cerebro. Fascinante. O sea que la localización del absceso nos puede dar una pista sobre su origen. Totalmente. Un absceso que se origina en una otitis, por ejemplo, es más probable que lo encontremos en el lóbulo temporal o en el cerebelo, que están justo al lado. ¿Y si viene de los senos paranasales? Si viene de una sinusitis frontal, lo buscaremos en los lóbulos frontales. Es una pieza clave del rompecabezas para identificar al culpable y tratar la fuente original. En este caso, con una colección de pus que está aumentando la presión dentro del cráneo, supongo que hacer una punción lumbar está fuera de discusión. Absolutamente contraindicado. Sería un desastre. ¿Por qué? Al pinchar abajo, se crearía un diferencial de presión que podría causar una herniación cerebral, ¿Qué significa eso? que el cerebro sería empujado hacia abajo, comprimiendo el tallo cerebral, lo que es catastrófico y a menudo fatal. Entiendo. Aquí el diagnóstico se basa exclusivamente en las neuroimágenes, como la tomografía o, idealmente, la resonancia magnética. ¿Y qué se ve en la resonancia? Una imagen muy característica que se describe como una lesión con reforzamiento en anillo. ¿Y eso qué es? Es una imagen, preciosa y terrible a la vez. Se ve una cápsula, una pared, que el propio cuerpo ha intentado construir para contener la infección, y esa pared se ilumina intensamente con el contraste. Y adentro está el pus. Dentro de ese anillo está el pus. Una vez que lo ves, el diagnóstico está hecho. Y el tratamiento es una combinación de antibióticos a dosis altísimas y, casi siempre, un drenaje neuroquirúrgico. Esto nos lleva al tratamiento. En todas estas situaciones, la palabra clave parece ser urgencia. Es la única palabra que importa. Y por eso existe el concepto de tratamiento empírico. ¿Qué es eso? Ante la sospecha fundada de una meningitis bacteriana o una encefalitis por herpes, las dos formas más peligrosas pero también tratables, el tratamiento se inicia de inmediato. O sea, no se espera la confirmación. No se espera la confirmación del laboratorio, que puede tardar horas o días. Se dispara primero y se pregunta después. ¿Y cuál es ese primer disparo? Para la sospecha de meningitis bacteriana, se usa una combinación de antibióticos potentes y un glucocorticoide, la dexametasona. Para la encefalitis por herpes, se administra aciclovir, un antiviral específico. Me llama la atención lo de la dexametasona, un antiinflamatorio, en medio de una infección masiva. Parece contradictorio. Es una pregunta excelente, y la razón es uno de los conceptos más importantes en este campo. A ver. Gran parte del daño en la meningitis bacteriana no lo causan las bacterias directamente, sino la respuesta inflamatoria brutal y descontrolada del propio cuerpo. El fuego amigo. Exacto. Cuando los antibióticos empiezan a matar a las bacterias, estas liberan toxinas que provocan una inflamación aún mayor. ¿Y la dexametasona? La dexametasona, administrada justo antes de la primera dosis de antibiótico, frena esa respuesta exagerada, protege al cerebro de ese fuego amigo y ha demostrado reducir significativamente las secuelas. Y hablando de secuelas, sobrevivir es solo la primera batalla, ¿no? Definitivamente. Los datos que aporta Harrison sobre las consecuencias a largo plazo son realmente aleccionadores. Son cifras que te hielan la sangre. Te recuerdan que incluso con la mejor medicina, el cerebro es un órgano increíblemente delicado. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en la encefalitis por el virus de la encefalitis equina oriental, que es rara pero muy letal, casi el 80% de los que sobreviven quedan con secuelas neurológicas gravísimas. ¿80%? Una cifra altísima. Y para la encefalitis por herpes, que tiene un tratamiento específico con aciclovir, el texto dice que aún así, el 42% de los supervivientes queda con un deterioro funcional grave. Así es. Estamos hablando de personas que necesitarán ayuda para el resto de sus vidas. Exacto. O en la meningitis bacteriana. 1 de cada 4 personas que sobreviven sufre secuelas moderadas a graves como problemas de memoria, epilepsia o sordera. Es un recordatorio brutal de que ganar esta carrera no solo significa cruzar la meta con vida. Sino hacerlo con el menor daño posible. Es increíble cómo estas fuentes nos permiten ver el panorama completo,
desde la biología del microbio hasta el drama humano que se vive en la unidad de cuidados intensivos. Los avances son enormes, pero los desafíos siguen siendo gigantescos. Sin duda. Y eso nos deja con una reflexión final, una que mira hacia el futuro. ¿Cuál? Como mencionamos, el gran problema en la encefalitis es que la mayoría de las veces el culpable se escapa. No lo encontramos. El caso queda sin resolver. Exacto. Pero las fuentes de Harrison mencionan una tecnología emergente que podría cambiarlo todo. La secuenciación metagenómica de nueva generación o MNGS. Suena muy complejo. Es una técnica que, en lugar de buscar un sospechoso concreto, analiza todo el material genético que hay en el líquido cefalorraquídeo. Es como pasar una luz ultravioleta por toda la escena del crimen y que revele cualquier huella de cualquier ser vivo, conocido o desconocido. ¡Wow! Entonces estamos a punto de poder resolver todos esos misterios diagnósticos. Potencialmente, pero esto nos abre una nueva frontera. Y también un dilema ético y práctico. ¿A qué te refieres? ¿Qué haremos cuando podamos ponerle nombre y apellido a un virus para el cual no existe absolutamente ningún tratamiento? Claro. Y yendo un paso más allá, ¿cómo cambiará la práctica de la medicina cuando el diagnóstico ya no sea el principal desafío, sino que toda la presión se traslade a la búsqueda desesperada de una cura para lo que hasta ahora era simplemente invisible?